Trabajemos hoy un poco sobre la independencia emocional. Quiero empezar comentándoles que hay muchas diferencias entre los individuos con relación al nivel de independencia que son capaces de lograr con relación a las demás personas con quienes conviven. Pero hay un episodio, y son distintas no solamente las personas, sino los pueblos. Hay pueblos más avanzados que otros en eso. Hay unos mucho más independientes. Por ejemplo, a mí, de los pueblos que yo he podido apreciar, tal vez el que más admiro en ese campo es el pueblo inglés. Recuerdo mucho unas conversaciones y videos y películas donde se muestra un tipo de interacción muy frecuente en Inglaterra. Y es que una de las personas, por ejemplo, son dos personas interactuando y hay una que está actuando con una emoción muy, muy evidente, dando golpes en la mesa, golpes en las puertas, gritando, expresando unas opiniones de rechazo a una actitud o a una medida gubernamental, o en fin. Y el otro lo está observando, pero uno sabe y siente claramente que lo está observando con toda atención, pero con absoluta serenidad y calma. Y cuando el otro termina, por ejemplo, su efusiva expresión, en un tono totalmente sereno, da su opinión sobre el asunto y describe y examina la situación y tal, y la pone ahí, mostrando evidentemente que no se contamina con con la carga emocional que el otro está imprimiendo a sus palabras. Es para mí como la manifestación de un grado supremamente alto de independencia emocional. Yo lo visualizo como si esa persona fuera capaz de trazar una especie de círculo en relación a la otra persona, una especie de círculo en relación a su propia persona, y se diera cuenta que lo importante es que ese comportamiento que está ocurriendo es de la otra persona. Si lo pudiera como ubicar, ese comportamiento no tiene nada que ver conmigo, eso es de él. Pero yo soy el dueño de mi propio comportamiento, y yo lo regulo según mi creencia, según mis opiniones, según mis intenciones, según mi estado general de ánimo. Yo regulo mi comportamiento y él verá cómo maneja el suyo. Eso en otros pueblos y en otras personas es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque hay pueblos, sobre todo los pueblos latinos, son muy dependientes emocionalmente, muy dependientes. Entonces, casi que se dejan contaminar inmediatamente por la expresión emotiva del otro. Y no trazan esos círculos de marcadores que demarcan dónde está, digamos, como el área de su decisión y de su influencia propiamente dicha, sino que se confunden. Entonces dice, es que me estaba agrediendo, simplemente porque confunde el estado emocional, digámoslo así, que a través de las emanaciones del campo se deja contaminar totalmente, plenamente de esa emoción y actúa en consonancia. Si por ejemplo si esa emoción le introduce a él miedo o alguna cosa, o inclusive agresividad, pues reacciona en esa medida. Pero lo importante es que confunde los límites. Y la persona independiente, por supuesto, no la confunde. Sigue siendo totalmente dueña de su comportamiento y responsable no del comportamiento del otro, sino del propio. Esa para mí es una gran ventaja adaptativa y yo creo que vale la pena lucharle a buscar más independencia emocional y buscar los momentos en los cuales nos dejamos contaminar por la actitud o por la expresión emotiva del otro o por una posición
o política, o estratégica, o alguna cosa que nos parezca a nosotros de alto valor. Entonces nosotros tenemos que buscar con cuidado dónde nos dejamos contaminar para aquí psicológicamente trazar las líneas, que es responsabilidad de digamos, de mi compañero, de mi compañera, y que es responsabilidad mía, porque nos dejamos tocar demasiado fácil, y eso no es conveniente, porque hacemos depender nuestro destino final de todas las manifestaciones emocionales de los demás con quienes vivimos. Sí, no es posible, porque entonces uno no avanzaría por el camino de su propio desarrollo. Entonces quiero referirme a un ejercicio que para mí ha sido supremamente importante y útil, y es que cuando yo hice, digamos, el ejercicio de cómo quiero envejecer, yo en alguno de los videos anteriores les mostré que había habido dos imágenes muy claras para mí. Una en la cual yo me evidenciaba como una persona muy sabia, muy conocedora de la psicología y de todos los experimentos y estudios que habían hecho los distintos países, porque yo he sido un estudioso muy, digámoslo, dedicado a eso. Pero me veía como una persona totalmente seria, seca, tan seca que yo mismo decía, siendo yo, no lo quiero, no me inspira afecto, ni me inspira confianza. Yo sé que es un tipo muy, digámoslo, un erudito, muy conocedor, muy estudioso, pero, y le puedo respetar eso y hasta admirarle eso, pero otra cosa es que lo quiera, porque no me nace quererlo. Y una segunda, digámoslo, visión que hice en ese momento, que es cómo sí quería envejecer, porque esa era, digamos, como la visión que correspondía a la manera como yo en esa época actuaba. Era, digamos, el tipo viejo, vestido de negro, todo formal, todo rígido, bueno. Y cuando yo me pregunto, pero si quieres envejecer así, yo digo, no, yo no quiero envejecer así, ni siquiera lo quiero. Entonces, ¿cómo quieres envejecer? Y casi que mismo lo vi un viejo casi como con una camisa de esas canadienses de cuadros, muy tranquilo, contento, estaba participando con un montón de viejos compañeros de él, incluso con algunos traguitos que se tomaban juntos, mirando la comunidad, cómo se iba desarrollando, cómo eran los jóvenes, en una capacidad de afecto y de entrega y de observación muy clara. Y yo comento en el video que para mí fue muy importante, porque yo a partir de esa visión cambié totalmente mi comportamiento. Yo era supremamente rígido, supremamente, digámoslo, llevado de mi parecer, me burlaba de la gente, la descalificaba, la juzgaba con mucha precipitud y con mucha facilidad, y resulta que a partir de aquí ya no quise juzgar, no quise, digámoslo, ser inflexible en mis opiniones y conceptos, sino aprender a escuchar con mucha más claridad. Y por esto eso no significaba que tuviera que negar mis propias opiniones y creencias, sino que por lo menos podía escucharlas. Yo sé que ese tipo de ejercicio, de visualizarnos cómo queremos envejecer, nos da una ayuda muy poderosa para responsabilizarnos básicamente del propio comportamiento, es decir, para trazar el círculo en torno a nosotros, a nuestra propia persona, para tener como una imagen útil que nos diga con precisión qué es aquello de lo cual tú eres responsable, cuál es el comportamiento del cual eres responsable. Y eso es lo que nos ayuda a mantener un nivel de independencia en nuestras relaciones. Un nivel de independencia que además garantiza el respeto por la expresión del otro.
porque es que uno desde esta posición donde se siente libre, uno no tiene el afán de controlar la reacción del otro, porque no lo está afectando. Entonces uno puede permitirle que actúe como quiera, siempre y cuando siga dentro de sus límites de responsabilidad, dentro de su círculo de influencia, digámoslo así. Por supuesto, los invito a hacer ese ejercicio, porque eso les ayuda a desarrollar mucha más independencia. Debo decir también que eso hay que atemperarlo con una circunstancia muy específica, y es el estudio de los momentos que vive la organización a la cual uno pertenece. Supongamos que vamos en un barco. Hay dos momentos importantes. Un momento en que la nave, el barco está sereno, va a través del mar, no hay olas, no hay ninguna tormenta, digamos, el barco anda en absoluta serenidad y dominio y control de su trayectoria. Ese no es el momento para que el capitán proponga una reunión nocturna en donde diga, bueno, primero que todo, las palabras del capitán, luego vamos a hacer este himno, y después la orquesta va a tocar este vals y no sé qué. O sea, como una directriz absolutamente, digámoslo, centralizada. No es el momento, porque todo el momento organizacional es de paz, de tranquilidad. Debe permitirse la expresión de cada persona con absoluta libertad. Antes es bueno consultar qué piensa la gente, cómo quiere, a qué horas quiere reunirse, qué quieren hacer juntos, qué programas les pueden atraer más a unos y a otros, para combinar todas las ideas posibles y enriquecer mucho más la reunión. Entonces, el momento organizacional nos permite favorecer, digámoslo así, la independencia emocional de todos los presentes y ayudar a que cada uno, digámoslo, se apropie de sus deseos, de sus intenciones, de lo que les interesa. Pero hay otro momento muy crucial del cual no podemos escapar en el barco, porque puede llegar una tormenta y eso sí afecta a todo el mundo. En ese momento el capitán asume su rol y ahí sí da instrucciones específicas y urgentes para salvar al barco. Entonces, por ejemplo dice, aten ese cabo que está suelto allá, un cabrestante de barco que se mueve por cubierta y que puede en un movimiento fuerte derrumbar 3 o 4 personas de una vez. Y entonces es un peligro grandísimo y el capitán lo ve y el capitán ordena que se ate ese cabo. Ese no es el momento para uno pedir participación, no es el momento para uno decir, un momentico, yo opino que, porque en ese momento yo opino que puede que el barco se hunda, y antes termina uno por decir, yo opino que glu, 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 y Dios. O sea, no es el momento, hay que estudiar cuál es el momento de la organización a la cual uno pertenece, en la cual uno está. Y eso, yo no quiero llegar a extremos para que me digan, es que si yo soy un ermitaño, yo no estoy en ninguna organización. Es falso, uno está en una organización vital, en una organización donde hay otros animales, donde hay flora, donde hay seres vivos a los cuales hay que responder, ante los cuales hay que tener cuidado también. Entonces yo recuerdo con mucha, digámoslo, con mucho valor. Yo estudio mucha historia y me gustan mucho los estudios biográficos que muestran el papel importante de un líder en una determinada situación. Y por ejemplo recuerdo mucho y destaco mucho las actitudes de Churchill en la Segunda Guerra Mundial, porque estando en plena guerra, él creaba unos comités, el comité de guerra, al cual pertenecían unas 8 o 10 personas con él. Pero entonces el problema es que a quién se llevaba a esos comités, porque él no buscaba simplemente quién le diera gusto.
yo lo comparo mucho con gente que todavía en estos años, en esta época tan increíblemente moderna, todavía llegan a una junta directiva y están diciendo, esos 2 o 3 miembros de junta directiva son míos, es decir, votan como yo quiera. Cuando una junta directiva la tiene uno para que cada uno sea supremamente autónomo y dé sus opiniones francas y limpias para que enriquezca la percepción de la empresa. Entonces uno lo que espera es que antes todos participen con una claridad y con una autonomía absoluta. Uno está buscando esa inteligencia y esa es la gran ventaja de la democracia. Entonces, pero todavía me toca, y recientemente vi mandatarios regionales que actúan así. Esos 3, esos 4, esos 5, esos son míos. Como que dice, esos no piensan, esos simplemente hacen lo que yo diga. Es aterrador tener un jefe así, es absolutamente grave, porque una persona que ejerce el liderazgo de esa manera está absolutamente centrada en impedir que la gente avance en su nivel de independencia emocional, que es el avance de la inteligencia colectiva. No podemos tener un colectivo inteligente si no tenemos personas, individuos inteligentes. Entonces, si tenemos líderes que no son libres, que no son inteligentes, que son totalmente dependientes de la aprobación de los demás, y que no respetan y que no cultivan la independencia personal, entonces sabemos que estamos ante líderes que no tienen manera de agrupar a su alrededor inteligencia. Yo recuerdo mucho que, por ejemplo, en esos comités que organizaba Churchill, había un general específicamente, que era el gran jefe del comando de todos los ejércitos británicos. El más alto jefe de mando de los ejércitos británicos, el general Alan Brooke. Y había unas situaciones muy claras ahí, incluso relatadas por el mismo Churchill, en donde dice, yo le comentaba a uno de sus amigos, cuando yo estoy, digamos, empecinado en una estrategia que me parece crucial en la guerra, yo la expongo. Y cuando veo una oposición, yo soy muy firme y soy muy enérgico y puedo dar golpes en la mesa y elevo mi voz y grito si es necesario y miro de frente al adversario y tal. Pero tengo un general, el general Brooke, que cuando yo termino de hacer mi exposición, si él no está de acuerdo, pues da un golpe más grande en la mesa, más duro, habla más fuerte que yo y finalmente me devuelve la mirada con una contundencia gigantesca. Entonces, sufrieron mucho uno y otro, pero no por las expresiones emocionales del contrincante, sino porque no cedían en su posición y por lo tanto demoraban las decisiones. Y en una decisión de guerra importante, crucial, a veces no se puede demorar. Pero ellos aprendieron a dejarse escuchar. Y como eran tan reflexivos, antes, al cabo de un rato, asimilaban lo que el otro estaba diciendo y llegaban a unas concepciones mucho más integrales de lo que estaban viendo en la guerra. Y entonces lo que lograron fue un avance avasallador en toda la guerra, porque se nutrían el uno y el otro plenamente. Así se hicieran sufrir por sus posiciones, no por las manifestaciones emocionales, vuelvo a insistir, por sus posiciones, porque no cedían inmediatamente y por lo tanto no se podía tomar la decisión rápida. Incluso en algún momento dado, Churchill, con esa agudeza en su humor, en algún momento dado le comentaba al comité, les decía, ¿cómo les parece que en la China imperial todo el mundo que quisiera censurar al gobierno tenía pleno derecho a hacerlo?
y pleno derecho a ser escuchado con toda atención y con pleno respeto. Eso se le garantizaba. A condición, eso sí, de que una vez que expresara sus palabras de censura, tuviera el detalle de suicidarse. Pensaba Churchill y decía, se lo comentaba a sus amigos como quien dice, no van a creer que a mí no me interfiere la oposición, a mí me daña, me toca la oposición, me choca cuando aparece. Pues claro que sí, porque en esta situación de guerra yo quisiera de una vez tomar las decisiones, pero por supuesto que me sirve tener otros puntos de vista y por eso traigo a los comités gente supremamente valiosa. Pero cuando, por ejemplo, todos los países que estaban participando de la contienda bélica querían participar de esos comités, todos, y todos querían ser consultados, él se oponía de frente a eso, porque él decía, si yo me pongo, si yo permito que se tengan que consultar todos los que están participando antes de poder mover un dedo, yo estoy seguro que eso es la manera de obtener la derrota. Porque no tomamos decisiones a tiempo, porque nos enredamos juntos teniendo que llegar a un consenso entre tantos participantes. No es posible. Allí, en una situación de guerra, como en una situación de tormenta en un barco, hay que centralizar el poder. Entonces, si distinguimos los momentos organizacionales, nosotros podemos encontrar que hay momentos muy favorables para el desarrollo de nuestra independencia emocional y de consiguiente de nuestra inteligencia, nuestra creatividad, nuestra capacidad de aprendizaje, nuestra capacidad de examinar las situaciones, opinar y generar una decisión propia. Pero también hay momentos en los cuales hay que saber acatar un experto, la voz de un experto, la voz de un responsable que está viendo más que nosotros o que está en una posición de observador que le permite obtener una información que nosotros no podemos tener. Por ejemplo, si vamos en el barco y nosotros estamos en la sala de máquinas, ¿qué le vamos a discutir al capitán que está mirando el horizonte, que está mirando dónde hay otros barcos, otras amenazas, dónde acaba la tormenta, dónde hay mucho más posibilidades de atracar en un puerto? Ahí hay que casi que ciegamente acatar lo que nos diga el capitán, que es el que tiene el horizonte de comprensión a su alcance. Bien, eso es todo lo que vamos a trabajar hoy. Les deseo, como siempre, los mejores éxitos con todo el corazón.